Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Gobea y soy cuentacuentos, y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una historia que tiene que ver con el personaje que haya sido recurrente de Matías y haciendo referencia a la zona volcánica de Valle de Santiago conocida como las Siete Luminarias. Este cuento va sobre el cuidado precisamente de las zonas protegidas. Espero les agrade. Matías estaba viendo la televisión con su papá. Su papá tenía televisión por cable y le gustaba cambiarles de canal constantemente, y cuando encontraba algo que le gustaba le dejaba ahí. Matías acompañaba a su padre y seguía un poco el juego que realizaba este de cambiar de canal en canal, y también disfrutaba ver una cosa, otra o aquella. Pero de pronto su padre, que era fanático de los deportes, encontró uno que era su favorito. Y no estoy hablando del fútbol, porque en realidad ese era el que menos le gustaba. Tampoco del americano, al que no le encontraba mucha gracia. En realidad su favorito eran únicamente dos, y los demás los podía ver un poco por distraerse. El primero de estos deportes que le gustaba mucho era el béisbol, pero el que realmente le encantaba, le fascinaba, era la lucha libre. Así es que en el momento en que aparecieron un par de luchadores en la televisión, el papá de Matías le dejó ahí. Básicamente estaban viendo una gran lucha de máscara contra cabellera entre un luchador que se hacía llamar el Vaquero Galáctico, que tenía una máscara y todo un atuendo galáctico y de vaquero, una mezcla muy extraña, pero que era la sensación de todos los espectadores, pues era el técnico. Y luchaba contra el perro asesino, que era el luchador rudo, que era bastante sucio, no solo en sus maneras, en su técnica luchística, sino también en su atuendo. La lucha estaba muy emocionante, y Matías se interesó tanto que también la estaba viendo sumamente emocionado, al igual que su padre. De repente había una hurracarrana, de repente se lanzaba de la tercera cuerda, de repente había golpes bajos, que son muy característicos de los luchadores rudos. Toda la gente estaba muy emocionada, y de repente, tras un lance con un tope, pues el luchador técnico gana la primera caída. Le cuentan el 1, el 2 y el 3 al rudo, y este es vencido. Pero no corre con esta misma suerte en la segunda caída, que pese a que todo el público lo vitoreaba, le gritaba, lo insultaba, con todo tipo de mentadas de madre, he de decirlo porque así era, pues la segunda caída la ganó el rudo. Cuando el referee se voltea, le mete un foul al técnico, se tira, y sin que nadie lo note, sobre todo el referee, pues se lanza sobre él y le cuentan la 1, la 2 y la 3. Quedaba entonces todo listo para la tercera caída, la que iba a ser definitiva y señalaría quién ganaría y sobre todo quién perdería. La gente estaba más entusiasmada y gritaban y ovacionaban, y los luchadores empezaron nuevamente a aventarse, a empujarse, a tirarse, a hacerse una llave, otra, aquella, un lance sobre la tercera cuerda. Empezaron a luchar abajo del ring y todo iba muy bien. Matías y su padre estaban contentísimos y querían ver quién era el que ganaba. Pero de repente apareció un comercial en la televisión. Pasa así, que de repente uno está muy emocionado viendo algo y de repente se atraviesa un comercial. El comercial llamó la atención de Matías porque señalaba, entre otras cosas, que en el área, cerca, muy cerca, demasiado cerca de la zona de las Siete Luminarias, una gran empresa transnacional iba a construir un lugar de veraneo, con grandes albercas, hoteles y cabañas para que la gente pasara un tiempo agradable ahí. Por supuesto que también se esperaba y se ambicionaba construir supermercados y una serie de tiendas de comercio. Esto llamaba mucho la atención de Matías porque sabía que esa zona estaba protegida y que no debería de construirse algo de esas características ahí. Inmediatamente el comercial se terminó y regresó a la lucha. Nuevamente vimos como el rudo y el técnico se peleaban y luchaban por ganar, cada vez ya todos sudorosos. Incluso en la cara del técnico se podía ver sangre y muchos golpes en todo su cuerpo. Y sin embargo, pese a que la lucha estaba en lo más emocionante, Matías seguía pensando que cómo era posible que en el área protegida de las Siete Luminarias algún empresario extranjero quisiera construir
todo eso, el hotel, las cabañas, las albercas, el centro comercial, incluso tal vez habría un cine. Mientras Matías pensaba en todo eso, terminó de ver la lucha con su padre. Finalmente, la emocionante lucha terminó nuevamente con un lance desde la tercera cuerda. El luchador técnico se lanzó, el vaquero cósmico se llamaba, galáctico, y cayendo en el pecho del rudo lo tumbó. Estando ahí le dio 2 o 3 patadas, lo agarró, lo aventó a la arena, se subió a la tercera y nuevamente un lance. Y el referee le contó la 1, la 2, el público entusiasmado gritaba y llegó la tercera y el técnico ganaba así la caída. El padre quedó muy emocionado, Matías también, y después siguieron viendo algo de televisión. Lo importante es que al día siguiente Matías llegó con sus 2 mejores amigos, que eran Jacinta y Clodomiro, y les contó todo, que había visto, por supuesto, la lucha y quién había ganado, pero también les contó, les mencionó y les indicó lo de que se pensaba construir todo un lugar de veraneo con cabañas, hoteles, albercas, centros comerciales, demasiado cerca del área protegida de las 7 luminarias en Valle de Santiago. A los chicos no les gustó esto porque ellos generalmente eran chicos muy conscientes del cuidado del medio ambiente. Buscaron en internet y preguntaron a sus maestros y se dieron cuenta que algo ahí estaba muy mal. Porque la zona, el área donde se pensaba construir todos estos edificios y albercas, aún pertenecía a la área protegida. En realidad era ilegal hacerlo, construirlo. Los chicos comenzaron a investigar un poco más y se dieron cuenta que alguien estaba permitiendo eso. Por una serie de incentivos económicos se estaba cometiendo una serie de ilícitos. Los chicos pensaron si podían hacer realmente algo para evitarlo. Después de todo eran 3 chicos de secundaria que probablemente, por mucho que gritaran, por mucho que se quejaran, aunque fueran con pancartas a ese lugar, se quejaran delante de la presidencia municipal, pues nadie les iba a hacer caso. Lo pensaron así, incluso lo acordaron. Esa misma noche en casa de Jacinta acordaron que al día siguiente irían y hacer una pequeña marcha por el centro de la ciudad llevando pancartas, carteles y toda clase de parafernalia típica para las manifestaciones. Ya sabemos, un pasamontañas, carteles y todo tipo de cosas. Así lo hicieron. A la mañana siguiente, muy tempranito, pues hicieron su manifestación. La gente se les quedaba viendo, pensaba, qué niños tan simpáticos, qué loquitos, porque eso no se van a hacer algo de provecho. Y bueno, no les hacían mucho caso. 2 o 3 interesados que se sumaron a su manifestación y eran como 5 o 6. Aún así, parecía ser que no se les hacía mucho caso. De tal manera que nuevamente, aquella noche, en casa de Jacinta, ya los 5 interesados en todo esto, se pusieron a pensar cuál sería la manera indicada de que se les hiciera caso y sobre todo que se evitara que se construyeran esos hoteles, esas cabañas de veraneo, esas albercotas en un área protegida. Soltaron muchas ideas. Alguien dijo que podían ir a una televisión que tuviese cadena nacional para que la noticia se conociera en todos lados y así la gente pusiera atención y evitaran eso. Alguien mencionó que podían sacar una cita con el alcalde o con el gobernador, comentarle todo, explicarles a detalle y así evitarlo. Y alguien mencionó que podrían llamarle a Tejoncila, que estaba en Tokio haciendo películas, y la historia de Tejoncila aparece en otro video. Y pedirle que viniera y que de alguna manera evitara que se construyeran esos edificios. Y es más, que si se llegaban a construir, Tejoncila llegara y lo destruyeran todo. Nuevamente insisto, la historia de Tejoncila y cómo se creó este enorme tejón gigante, está en otro video. Todas estas ideas se pusieron sobre la mesa. No se decidían por una, no se decidían por otra y al final acordaron que harían primero la de los reporteros. Y si no funcionaba, la del alcalde y la del gobernador. Y si no funcionaba, entonces sí le llamaban a Tejoncila.
Con estas ideas ya muy claras se fueron a dormir y esperaron el día siguiente. Así, en el día siguiente, fueron y sacaron una cita con unos reporteros, les explicaron todo en qué consistía su noticia y se dieron cuenta que a los reporteros en una primera instancia no les interesaba mucho. Los chicos decepcionados se daban cuenta que por más que llamaban a un canal de televisión, a una estación de radio, pues poca gente les hacía caso. Después de todo, como les digo, eran chicos de secundaria y lo que opinaran parecía no importarle a nadie. No se tomaban en serio y esto es bastante triste porque entonces pues indica que por muy serio que sea un problema, depende de quién lo enuncie para que se le haga caso, lo cual es lamentable. Y de eso se daban perfectamente cuenta Jacinta, Clodomiro y Matías. Sin mucho que les hicieran caso, optaron por la segunda opción. Fueron, intentaron sacar una cita con el alcalde, con el gobernador, pero son personas tan ocupadas que más o menos la cita era en 3 meses. Así es que los chicos, pues sí, tenían su cita, pero iban a esperar a que pues los atendieran. Tampoco parecía dar mucho resultado. Tenían que buscar otra opción. Llamar a Tejoncila, pero tampoco querían hacerlo venir ¿para qué? Tejoncila iba a destruir, pero en este momento no había que destruir, más bien había que hacer otras cosas. Así es que la tercera opción tampoco parecía funcionar. Finalmente, esa noche, en casa de Jacinta, se les ocurrió una nueva idea. Hacer videos comentando la situación. Ir incluso a la zona protegida de Valle de Santiago, de las 7 luminarias, y hacer videos ahí. Mostrarle a la gente cómo era el lugar, cómo es la situación, en dónde se pensaba construir y subirlos a redes sociales, por supuesto a internet. Y esperaban que de esta manera la gente se enterara y que se enterara alguien con el suficiente peso para que sí se le hiciera caso y entonces sí se evitara toda esta situación. Mientras los chicos habían acordado eso, en otro lado, en otro país, un hombre estaba pensando y planeando cómo iba a construir sus grandes edificios, sus enormes albercas, su tremendo centro comercial, con tenis caros, ropa cara, comida cara, y cómo iba a construir todo por esa zona. Esta persona no solo tenía la idea de construir cerca de ahí, sino apoderarse poco a poco del lugar, comprar terrenos y también mandar construir un fraccionamiento. Y poco a poco, sin importarle nada, apoderarse de todo el terreno y destruir por completo, sin ningún remordimiento, toda esa área protegida. A esta persona le importaban 3 pepinos toda el área de las 7 luminarias. Es más, en su cabeza se metía la idea de también construir en otras áreas protegidas, hacer fraccionamientos sumamente grandes, costosos, bonitos, con jardines y pues hacer un gran negocio y volverse un hombre cada vez más y más rico. Le importaba nuevamente muy poco cualquier área protegida y pensaba que acá, en este país, podía venir y hacer lo que quisiera. Sentía que nadie lo iba a impedir. Y eso le daba mucho gusto y lo hacía sentirse sobre todo muy seguro de sí mismo y que todo iba a salir como planeaba. Y con estas locas ideas se quedó dormido mientras acá los chicos habían acordado su plan. Y así lo harían a partir del día siguiente. Lo primero que tenían que hacer era conseguir una cámara, pues pensaban que con una mejor cámara los videos tendrían mejor calidad y así podrían pues subirlo con toda libertad por todas las redes. Porque sus cámaras de los celulares, pese a que eran buenas, pues no sé, no les daban tanta confianza. Había entonces que conseguir una buena cámara, la mejor que fuese posible, y luego se dieron cuenta un poco que también tenían que conseguir algo para grabar el sonido, porque con la cámara de los celulares había que estar muy cerca al celular y si te alejabas ya no se escuchaba bien. Y empezaron a darse cuenta que necesitaban una serie de elementos que no tenían tan a la mano. Pero, siendo conscientes de todo esto,
empezaron a conseguir a partir de la vieja tradición de pedir prestado. Al hermano de Jacinta le pidieron una cámara que ya no utilizaba mucho. A una prima de una vecina, de un amigo, de un pariente, de un conocido de Clodomiro, le pidieron prestado un micrófono que se conectaba a un celular bajo una aplicación. Y así, ingeniándoselas, pensando un poco en esto, pensando un poco en aquello, consiguieron todo su equipo. Un profesor de su colegio les prestó un trípode y un tío los llevaría hasta el lugar en Valle de Santiago donde podrían grabar los videos. Así es que calendarizaron hacer una serie de videos durante un tiempo determinado y de esta manera iban al lugar, grababan, después por supuesto que se paseaban, llevaban su bicicleta y se la pasaban muy bien, pero grababan los videos, los subían y en estos videos básicamente los chicos señalaban todo lo que iba a pasar, que se iba a construir ciertos edificios, ciertas albercas, ciertos supermercados en toda esa área protegida y que al hacerlo darían al traste, afectarían no solo la zona, sino la fauna y la flora. Que se destruirán muchas partes protegidas, importantes, bonitas, agradables, y que eso sería un desastre. En estos videos se especificaba a detalle todo lo que los chicos investigaban, pero sobre todo se mostraba el área. Lo subían y al principio tenían algunos cuantos likes y mucha participación de la gente, pero poco a poco, y como los chicos seguían insistiendo video tras video, se empezó a hacer una noticia más grande. La gente se empezó a interesar, se generó una página oficial para todo esto y poco a poco tuvieron cada vez más seguidores. Por supuesto, esto ocasionó que paulatinamente la gente se interesó en todo esto. Y fue al paso de unas cuantas semanas que el teléfono sonó y entonces sí, los grandes canales de televisión, no solo del estado, sino del país, se interesaron en la noticia. Ahora sí les interesaba saber qué estaba pasando en Guanajuato, sobre todo en esa zona de Valle de Santiago. Claro, entonces sí llamaron y primero hubo una entrevista a nivel estatal. Los chicos fueron a la televisora y explicaron exactamente todo. Y como ya había pasado tiempo, ahora se habían enterado perfectamente de cómo se llamaba esa compañía transnacional constructora que quería fincar, construir, crear todo eso en aquella zona. También ya se habían enterado perfectamente de los desastres que ocasionarían a toda esa área. No solo al medio ambiente, sino incluso a todo lo que tuviera que ver o que fuera cercano. Y que en realidad el derrama o la derrama económica solo beneficiaría a las personas que estaban detrás de esta compañía y no tanto a la gente de la localidad. Y que a la postre, a la larga, la desgracia sería mayor y no serían mayores los efectos de beneficio, poniéndolos por supuesto en una balanza objetiva. Todo esto lo explicaban a detalle los chicos, por supuesto, asesorados por algunos maestros de su colegio y por otras personas interesadas en el tema que se acercaron a ellos a partir de los videos que subían en redes sociales. La noticia se empezó a difundir. Al hacerse más grande, llegaron las llamadas de televisoras nacionales que les interesó el asunto. Y nuevamente los chicos viajaron y daban las entrevistas y explicaban todo a detalle. Ante este panorama, nuevamente sonaron los teléfonos y entonces los funcionarios, interesadísimos por todo esto, intentaron nuevamente ver qué estaba pasando ahí, qué había salido mal o qué se estaba haciendo mal para evitar todo eso. Y así, paulatinamente, poco a poco, esto fue creciendo, aumentando, intensificándose y llegaron a la conclusión que algo o alguien había cometido un error, o por lo menos así lo hicieron oficial, y los permisos que realmente todavía no se habían firmado se cancelaron.
Y aquella persona que soñaba con construir grandes edificios, centros comerciales, posteriormente un fraccionamiento en un área protegida, pues tuvo que dejar ir aquella idea. Y no se construyó nada, ni en esa área protegida, ni en ninguna otra. Por supuesto que toda la gente quedó muy contenta con este trabajo empeñoso que habían hecho los chicos. Por supuesto que los funcionarios estuvieron muy contentos con el trabajo de los chicos. Por supuesto que los reporteros y los medios de comunicación también estuvieron muy contentos y conformes. Y de esta manera, sobre todo, los que estaban más contentos eran los chicos, tanto Matías como Jacinta y Clodomiro. Se sentían tan satisfechos que simplemente un fin de semana fueron a acampar a esa zona, a pasar tranquilamente un momento, respetando completamente y sintiéndose felices con la naturaleza. Y bueno, también la historia finalmente termina cuando estaba Matías viendo la televisión con su papá y de repente en un canal encontró la tan esperada revancha entre el vaquero galáctico y el luchador rudo que había perdido la lucha. Era la tan esperada revancha por todo mundo. Era sin duda la oportunidad que el rudo tendría para desquitarse y ahora sí ganarle su máscara al vaquero galáctico. Pero si ustedes quieren saber quién ganaría en esta gran revancha entre el rudo y el técnico, bueno, eso lo tendrán que ver quizás en otro video. Este video nace como una invitación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, a los cuales agradezco la invitación. Por supuesto, también a la Procuradora Karina Padilla por su invitación. Muchísimas gracias por su atención. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.